Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arrancando la emisión de esta ocasión. Ya estamos en un día en que hay que poner los ojos en lo que nos está sucediendo en México con respecto al coronavirus y en general tenemos que poner la atención en lo que está pasando en el mundo. Hoy, de acuerdo a las cifras oficiales que se están presentando, se registra el mayor número de fallecimientos en nuestro país. En las últimas 24 horas murieron 353 personas a causa del COVID-19. Es el número diario más alto desde que se inició la pandemia, desde que se empezaron los registros en México. Es una cifra de verdad preocupante porque pues estamos ya hablando de otro tipo de cosas frente a lo que está pasando en el país. Y bueno, pues eso era normal, era de esperarse. El día de ayer les recuerdo que el número de muertos fue de 3.573, era el número que teníamos hasta ayer. Hoy sube a 3.926. Es muy probable que el día de mañana lleguemos a los 4.000 muertos. Esto en los registros oficiales. Yo les recuerdo que no significa que sea el número total de muertos. Ni en México ni en ningún otro país se puede dar por hecho que estas cifras sean las oficiales, que sean las últimas o las formales. ¿Qué es lo que van a hacer la mayoría de los países? De acuerdo a los datos del año pasado, el número de muertos que se registró, se hará algún tipo de análisis y comparación, contrastar el número de muertos de 2019 contra los de 2020 y quizás estar contrastando algunas actas de defunción para poder llegar a la conclusión de cuántas personas murieron a causa o durante la pandemia. Porque también se han dado muchas situaciones en que hay personas que mueren, por ejemplo, de un infarto o que mueren de otro problema, pero que también estaban contagiadas de coronavirus. Todo esto es muy difícil de poderlo manejar, es muy difícil de poderlo calcular, pero por lo pronto en el caso de México hoy ha sido un día preocupante. El número de confirmados de manera oficial, lo mismo les digo, contagiados 38.324. Multiplíquenlos ya por lo que cada quien determine, porque ya nos dimos cuenta que los sistemas de vigilancia un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra. López Gatell un día es muy optimista, al día siguiente da otra versión y eso lo vamos a ir viendo en la transmisión del día de hoy. Miren, hoy quisiera compartir con ustedes temas que son preocupantes, ¿eh? Por ejemplo, el tema del regreso o la oficialización nuevamente de la participación del ejército en las estrategias de protección civil son motivo de una gran controversia en todo el país, particularmente por lo que el propio presidente de la República había insistido desde 2012, desde el sexenio de Calderón, y que él siempre dijo: cuando yo llegue a la presidencia de la República, los militares van de regreso a los cuarteles. Y no solamente no van de regreso a los cuarteles, sino que además los está ocupando para una múltiple cantidad de actividades. Los militares están haciendo de todo ahora en México, desde choferes de pipas, están de albañiles. Bueno, la verdad es que los han puesto en actividades múltiples, pero también hay temas que debemos abordar, debemos analizar. Yo les pregunto a ustedes, en la forma en que se ha desarrollado el mundo, en la forma en que se ha desarrollado México, su vecindad con la principal potencia de México, ¿qué opinan de un discurso en el cual se está llamando a la pobreza, se está llamando a la austeridad extrema en materia de bienes personales? Es una pregunta para que la vayamos comentando a lo largo de la transmisión, porque no es un asunto simple. Yo, la verdad, lo he dicho en muchas ocasiones, pareciera que el presidente López Obrador vive en un mundo paralelo y que él supone que a partir del 1 de diciembre de 2018 el mundo es otro, que el mundo cambió radicalmente, y eso no es verdad. En ninguna esfera de México ha cambiado nada, salvo que hemos crecido menos, salvo que la economía anda mal, salvo que la inseguridad ha crecido. La verdad es que no podemos lanzar ningún viva viva frente a lo que se ha desarrollado con la actual administración.
No, la verdad es que estamos como si estuviera el PAN o como si estuviera el PRI gobernando realmente con nada más con otros matices, con otro tipo de señalamientos. Esta declaración sumamente desafortunada del presidente de la República, me gustaría que la comentáramos a lo largo del día y digo a lo largo de la transmisión y les voy a compartir algunas informaciones que vale mucho la pena. Quédense, yo les agradezco mucho el favor de su atención, estamos creando una buena comunidad, creo que estamos haciendo un buen grupo de análisis, de reflexión, de compartirles noticias, de compartirles hechos, situaciones que van saliendo y que a lo largo del día voy acumulando, las voy reuniendo para luego llegar a este momento y tener este encuentro en donde yo les agradezco mucho que se enlacen a través de mi página profesional de Facebook y como siempre les digo, si les gusta, recomiéndenla, replíquenla, si llegan tarde, pues ahí está la grabación, en fin, muchísimas gracias por favor de su atención y comienzo saludando a Jorge y Mili Naveja por estar ya presentes, Carlos Guillermo Smite, Mónica Cebes, muy buenas noches, ella me mandaba algo relacionado con este tema que vamos a abordar de la pobreza franciscana. Delia María, saludos hasta Sinaloa, saludos Raúl Miranda, Alejandra Naveja también, Gerade Budebo Marcos, linda noche igualmente para usted. Saludos Mari Carmen Torres, Lourdes Nava, ay doctora, qué gusto que estés aquí de este lado y que estés muy cerca. Muchísimas gracias, Lulú, doctora Nava. Carmen Abeja también, Lourdes Barragán, muy buenas noches. Tete Audrey, presidente como de costumbre, Ricardo Agundis. Y dice Gerande Budembo Marcos, ¿puede el ejército darle un golpe de estado a López? No lo creo, ¿eh? No lo creo, me parece que estar apostando a la caída del presidente de la República me parece que es estéril. Va a ser muy difícil un movimiento de esa naturaleza y es más, yo lo he venido diciendo, no es saludable y yo siempre lo digo, no es saludable a pesar de que a mí yo hubiera preferido que nunca llegara a la presidencia López Obrador, pero pues ya está allí, ya lo puso ahí nuestro sistema democrático y bueno, pues no, el ejército si por algo se caracteriza es por la lealtad de las instituciones. Miren, hubo un tiempo en que México fue dirigido, gobernado por militares. Todo eso se termina con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la República. Para atrás, pues estaban todos los militares, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Obregón, o sea, eran los militares los que estaban al frente. Pero con Ávila Camacho, con Manuel Ávila Camacho se da la transición para comenzar un México de instituciones, un México que ya no era de militares. El ejército se ha mantenido como una institución muy leal al jefe de las Fuerzas Armadas, que de acuerdo a la Constitución es el presidente de la República. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como la Marina, es el presidente de la República. Les voy a platicar una anécdota que alguna vez leí o escuché, que en 1968, cuando estaba toda la efervescencia del asunto de los estudiantes, estaba Gustavo Díaz Ordaz en sus oficinas y que le avisaron que el general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, lo estaba buscando y que lo estaba buscando para hablar con él con extrema urgencia. Les digo, estaba toda la ebullición con el asunto de los estudiantes, con las movilizaciones y comentan que el presidente Díaz Ordaz en ese momento dijo, vienen por mi cabeza, vienen a dar el golpe de Estado, que eso era lo que suponía Gustavo Díaz Ordaz en ese momento. Sin embargo, llega el general García Barragán y llega a ponerse a las órdenes del presidente y a decirle que el ejército es un cuerpo leal al presidente de la República. Eso se comenta que ocurrió en el 68 y bueno, posteriormente yo les podría decir, ha habido muchos momentos en los cuales se ha hablado de eso, yo me acuerdo, miren, yo era muy joven realmente cuando se decía, a este país lo que le hace falta es la bota. ¿Por qué se decía en ese tiempo? Pues porque prácticamente medio Latinoamérica tenía regímenes militares que habían llegado a desplazar a los civiles. Estaba, desde luego, la caída de Allende en Chile, estaba Alfredo Stroessner en Paraguay, estaban la Junta Militar en Argentina, Brasil fue un poquito atrás, pero bueno, había una gran cantidad
de militares dirigiendo países y que habían llegado por la vía del golpe de Estado. En el caso de México, después de la etapa revolucionaria, ha habido una institucionalidad y no se ha producido un movimiento que lleve hacia un golpe militar, hacia un golpe de Estado. Y la verdad, perdemos de vista que se pierde muchísimo, o sea, en vidas, en atraso, es un trastorno, y en libertades, en el clima de libertades, mal o bien hemos sabido de libertades, sí, ha habido tiempos muy oscuros en México, el gobierno de Luis Echeverría particularmente fue muy oscuro en cuanto a la desaparición de gente que nunca se encontraron. Hoy en día hay muchos desaparecidos. Yo veía, por ejemplo, algunas crónicas ahora el Día de las Madres, que algunas madres manifestaban, el mejor regalo que podemos recibir es que nos digan dónde están nuestros hijos, porque hay muchos desaparecidos. Hay miles de desaparecidos de personas que simplemente no se sabe en qué pararon, si están vivas, muertas, y es una gran cantidad de desaparecidos que no se ha podido definir. Por lo tanto, créanme que yo soy el primero en tener quejas frente al presidente de la República. Yo les puedo decir errores serios que está cometiendo el presidente, particularmente en este momento en que requerimos de un programa económico para poder rescatar el empleo, para poder rescatar la empresa, y no está sucediendo. No lo entiende. López Obrador no lo entiende. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo nosotros. Nosotros por nuestro mismo impulso como sociedad tendremos que empezar a hacer las cosas que el presidente no está haciendo bien. También nos dice saludos desde Miami, dice Gerade, muchísimas gracias, saludos a mucha gente que nos sigue en Estados Unidos, gracias por estarlo y por sus comentarios. Esto nos ayuda para que vayamos entrando a estos temas. El tema del ejército me va a dar para darles opiniones de gente muy enterada sobre este tema. Saludos Vicente Herrera, Roberto Moncada, Salvador Naveja también, Nena de la Torre, Nena, ¿qué tal? Trini Rodríguez, Trini, qué gusto, Gerardo Montoya, Romárico Velázquez, el saludo hasta Nebraska. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, ella me hizo llegar hoy una información porque, híjole, de las cosas que desde ayer les vengo comentando, es la parte de la pobreza extrema que nos va a amenazar en muchos sentidos. Los halcones del 71, así es, Gerardo Budebo, así es, en el 71 se presentó el halconazo que se llamó a ese movimiento que estaban detrás Martínez Domínguez y el propio presidente Echeverría. Lourdes Barragán, no me cabe duda, AMLO quiere un país de pobres. Es ridículo escuchar que con un par de zapatos y 2 mudas de ropa y un carrito es suficiente. Quiero ver que sus hijos dejen sus lujos y la no primera dama se ponga ropa de tianguis. A lo mejor se la pone Lourdes, yo no tengo la duda de que la menor duda de que pudiera ser, pero los hijos, bueno, particularmente el que vive en Estados Unidos, el que está en San Antonio y cuya esposa trabaja en una gran petrolera, no me lo imagino con esa austeridad que el presidente está manifestando. De veras, eso es vivir en otro planeta, eso de que, pues nomás unos zapatos. Entonces, yo hace rato, cuando escuchaba esa afirmación que le ha dado mucho vuelo en diferentes redes, decía, o sea, cerramos la BMW, cerramos la Mercedes, cerramos Audi. Yo, bajo ese panorama, o sea, no sabe el planeta en el que vive el presidente López Obrador. Es un honor estar con usted, muchísimas gracias. También saludos a Alicia Esther Gutiérrez. Alicia, llegaste tarde. Vero Jiménez, muchos saludos, buenas noches. Manuel Contreras y la amnistía que dio Echeverría. Blanca Leticia, hola Juan María, muchísimos saludos. AMLO hace lo del foro de Sao Paulo que hizo en 1990 Fidel Castro. Hay muchas críticas al respecto, efectivamente, que se están tomando medidas parecidas a las del foro de Sao Paulo. Bueno, les di los datos del día de hoy, pero quiero comentarles algunas informaciones que es muy importante que las tengan ustedes a la mano. Se está diciendo la Secretaría de Salud que la apertura de escuelas estará sujeta a un monitoreo dependiendo de la baja transmisión de coronavirus. No hay fecha a priori predefinida ni para abrir o no abrir escuelas. Esto estará sujeto a un monitoreo
que presentaremos públicamente cada semana. Esto dijo el subsecretario López-Gatell. Agregó que los espacios escolares, particularmente educación básica, son sitios propagadores de infecciones por vías respiratorias. En este caso, un elemento a prevenir es que la niñez no contagie a los adultos mayores y en ese sentido tiene que ser aún más cuidadoso el retorno. Le tengo noticias al subsecretario, no le van a hacer caso. Ya el gobernador de Jalisco anticipó desde el domingo que en Jalisco se toma la decisión de que se cierra el curso a distancia y que será hasta septiembre cuando lleguen los niños. Tamaulipas también lo ha señalado, Sonora también lo ha señalado y era lo normal. O sea, están haciendo las cosas muy mal. La vigilancia la están haciendo con los pies. No sabemos quiénes están contagiando, dónde están. Los hospitales seguramente no se han saturado, siguen teniendo algunos espacios, pero no hay suficientes respiradores. Todo lo están haciendo con un dejo de descuido por no haber hecho las cosas en el tiempo y forma. A ver, en Estados Unidos, por poner un ejemplo que tenemos aquí muy cerca, con todos los defectos que tiene Donald Trump, llegó un momento en que entendió que el gobierno federal no puede imponerle a los estados las soluciones globales. ¿Por qué? Porque la realidad, en primer lugar, los estados son soberanos. Los estados tienen una responsabilidad directa. Si bien es cierto que la educación, en el caso de la educación está federalizada y que hay un sistema de educación federal, sí, pero los gobernadores tienen un mando y para efectos prácticos, esto lo han dicho los especialistas, no lo estoy diciendo yo, no es lo mismo una región en una zona urbana en donde hay una gran posibilidad de contagio que una zona aislada, que una zona lejana en donde hay muy pocas posibilidades de que se den contagios. Por esa razón, el doctor Alejandro Macías, el inmunólogo del 2008 en la influenza H1N1, advertía de la importancia de que se fuera clasificando primero por estados, después por regiones y luego por sectores. Eso lo están haciendo los países civilizados y volvemos a las pruebas. Nosotros no hemos hecho ni 100,000 pruebas. Estados Unidos quiere hacer 3 millones de pruebas a la semana. Imagínense ustedes cuál fue el buen éxito de los 4 países asiáticos que se les ha reconocido el excelente trabajo en esta pandemia, Corea del Sur concretamente, las pruebas, saber dónde están los contagiados para poder determinar quién más puede estar contagiado y aislarlos, ponerlos en una situación de cuarentena hasta que rebasen, hasta que superen el problema y entonces no estar contaminando más personas. Esa es la importancia de la vigilancia, por eso lo hemos venido insistiendo con tanto denuedo y estar señalando esta información. Bueno, también en este mismo sentido quiero comentarles que hoy compareció ante la Comisión de Salud del Senado de los Estados Unidos el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, Anthony Fauci. Pongan mucha atención a lo que el doctor Fauci dio a conocer hoy y advirtió cosas que están pasando. Pidió a los políticos no asumir que los niños son completamente inmunes al COVID-19. Pongan atención, los niños no son totalmente inmunes. El doctor Fauci advirtió que al tomar decisiones sobre la apertura de escuelas, los funcionarios no deben ser arrogantes al pensar que los niños son completamente inmunes a los efectos nocivos del COVID. Sería un error subestimar el efecto que tienen los niños, particularmente a la luz de los informes recientes de niños que experimentan un síndrome inflamatorio grave que se ha relacionado con la infección por SARS-CoV-2. Recuerdan que ayer hablábamos de las cepas y cómo se van diferenciando los diferentes coronavirus. Bueno, precisamente el doctor Fauci respondió a los comentarios del senador republicano Rand Paul, quien señaló que la tasa de mortalidad del COVID entre los niños en Nueva York se acerca a 0. Creo que es mejor que tengamos cuidado, no seamos arrogantes al pensar que los niños son completamente inmunes a los efectos nocivos, es lo que dijo el doctor. Usted tiene razón en los números que los niños en general hacen mucho mejor que los adultos y los ancianos, particularmente aquellos con condiciones subyacentes, pero soy muy cuidadoso y espero
humilde al saber que no sé todo sobre esta enfermedad y es por eso que soy muy reservado para hacer predicciones amplias, fue lo que le dijo al senador Rand Paul. Rand Paul se contagió, fíjense, sufrió, este senador republicano se contagió del coronavirus, fue de los primeros que sufrieron esto y obviamente la libró y bueno, pues eso es lo que está diciendo. Pero continuando con Estados Unidos, les digo que, por ejemplo, uno de los modelos que se usó en la Casa Blanca proyecta, fíjense ustedes la cantidad, 147.040 fallecidos para el mes de agosto. Hoy en Estados Unidos se superó ya los 80,000 muertos a causa del coronavirus. Ahora, esta información del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington está advirtiendo que pueden ser más de 147,000. Es decir, todavía podrían venir cerca de 70,000 muertes en Estados Unidos, casi el doble de lo que está en este momento, pero pues está la decisión de estar abriendo ante las circunstancias en que se están presentando en el país. Hoy también se informó en el caso de México que murió un empleado de la Presidencia de la República a causa del COVID-19. Un trabajador perteneciente a la Oficina de Atención Ciudadana falleció ayer víctima del COVID. Fuentes del gobierno federal informaron que el empleado registró síntomas apenas el pasado fin de semana, por lo que fue internado en un hospital. Se trataba de un funcionario de alrededor de 40 años que laboraba en las oficinas del recinto del centro histórico y que atendía a ciudadanos con peticiones por la puerta de acceso ubicada por Correo Mayor. Ya saben que en el caso del gobierno del presidente López Obrador, déjenme tomar un traguito de agua porque me estoy resecando. Ya saben que al gobierno federal no se le da informar los nombres, a lo mejor la familia todavía no lo sabía, no lo sé, en este caso, pero si se guardaron por más de una semana el contagio de una secretaria de Estado, pues saquen sus cuentas. Saludos Alma Sánchez, Gastón García Gastón, qué bueno que andes por aquí, mi estimado Gastón, compañero nuestro en Mega Noticias TVC y que está haciendo muy buen trabajo en todo esto de la pandemia que se está revisando. Dice que soy una buena persona, dice el señor Budebo Márquez, muchas gracias. Mónica Aceves López Obrador, muchas cosas copia de los países socialistas. Fíjate, Mónica, que yo ya no sé si sea por los países socialistas. Yo al presidente cada vez lo veo más en plan de pastor, lo veo más en un plan de predicador. Y creo que esto pues no se vale, no se vale porque a él se le eligió como presidente de la República, no como rector de un seminario. Entonces, estos posicionamientos que luego exhibe el presidente de la República no le hacen ningún bien al país. Miren, voy a poner la grabación del presidente de la República por quien no la ha escuchado. Y quisiera sus comentarios, de veras quisiera sus comentarios acerca de lo que dijo el presidente de la República con respecto a esa situación en que él habla de la humildad casi franciscana. Ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que, como te veían, te trataban. Ahora es al revés. Ve uno una persona así, muy extravagante, y hasta se aleja uno. Ya tenemos A ver, zapatos. ¿quién es una persona extravagante? Según el presidente de la República, ¿quién es extravagante? O para él, ¿quién es extravagante? Es que yo vuelvo a lo que les he venido insistiendo. Vean en qué nos ocupa el presidente de la República cuando se están muriendo personas. Cuando hay millones de seres humanos que se están quedando sin empleo en el mundo y miles que están perdiendo el empleo en México. Les voy a dar en un momento más las cifras de desempleo que se registraron durante el mes de abril.
¿En qué mundo vive? Dice, ya no es el tiempo. Parece que estoy oyendo a mi abuelo que decía, es que ya no son los tiempos. No, pues es que mi abuelo tenía cerca de 80 90 años y vivía su época. Y escuchamos al presidente de la República en ese plan de viejito. O sea, con todo respeto, lo siento mucho, ¿no? De viejito decir, ya no es desde cuándo. Ya no es desde cuándo o en qué mundo vive que no se da cuenta de que hoy los jóvenes, fíjense bien, un dato que les voy a dar, se calcula que los jóvenes en Estados Unidos y en varios países, y nosotros somos una réplica de Estados Unidos, llegan a comprar hasta 9 zapatos tenis por año. 9 zapatos tenis por año. Y en México, yo les puedo hablar de amplios segmentos de la población que, por ejemplo, llevan la ropa de acuerdo a la temporada, la corbata de la temporada, el traje de la temporada y no lo vuelven a usar. ¿Y es criticable eso? Pues son sus posibilidades, son sus gustos. Si trabajan y les da el dinero para eso, hay personas que para eso trabajan. Yo conozco mujeres que juntan y juntan dinero para comprar una bolsa Gucci, para comprar una bolsa Louis Vuitton. Sí, no se les olvide que hace ya bastante tiempo el hijo de López Obrador traía tenis de $300. Sí, o sea, entonces la verdad, ¿en qué mundo nos está ubicando el presidente de la República? Pero vuelvo a lo mismo, vean en qué temas nos mete. La semana pasada, que si las redes sociales, luego las críticas acres en contra de la comunidad médica, que todavía no se libra, ¿eh? Todavía los médicos están sumamente molestos y hoy, por si fuera poco, vuelve a las andadas. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Enfermera, les narro la forma en que se refiere el presidente de la República. Oigan, muchas felicidades a las enfermeras. Nunca dijo a los enfermeros, ¿eh? Sí, nunca le cayó el 20 que también hay enfermeros. Dice, son nuestras heroínas. Les vamos a dar la medalla de bronce. Estoy diciendo palabras textuales que dijo. Les vamos a dar la medalla de bronce. Porque la medalla de oro es para el pueblo de México. Dice, la de plata, pues la de plata se la podemos dar a las enfermeras. Qué imprudencia. De veras, qué imprudencia. Yo no sé para quién sea la medalla de oro ni la medalla de plata. Sí sé que tenemos una comunidad médica que ha sido ejemplar. Tenemos una comunidad que se la ha jugado, que ha arriesgado su vida, que ha estado al pendiente de atendernos a sanos y a enfermos, que han estado constantemente arriesgando su vida porque no se les han dado los instrumentos. Muchos hubieran preferido irse a su casa al darse cuenta de que no les estaban dando ni gogles, ni cubrebocas, ni siquiera batas adecuadas y todo esto bajo unas circunstancias de terrible hacinamiento en algunos hospitales. Y luego, por si fuera poco, la agresión, los ataques de una sociedad enferma que no ha sabido respetar el esfuerzo, el sacrificio de esa sociedad. Por eso les digo, yo no sé qué mérito o qué premios necesitan. Sí sé que ha sido una comunidad que ha cumplido con el objetivo que tiene su profesión. La profesión del médico, su compromiso cuando juran, cuando hacen el juramento médico, es que van a hacer hasta lo imposible por salvar vidas. Y lo están cumpliendo. Lo están cumpliendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, que esto habla de una manera muy encomiable de toda la comunidad médica. No podemos hablar de todos, no podemos hacer generalizaciones. ¿Que hay malos médicos? Sí. Como hay malos políticos, como vemos malos periodistas, como hay malos albañiles. O sea, no se puede hacer términos genéricos de ninguna manera, pero sí puedes hacer un reconocimiento público a una comunidad que ha venido cumpliendo con creces con la tarea que la vida les ha puesto. Yo no creo que los médicos estuvieran deseosos de vivir una pandemia y de tener esa experiencia que están teniendo. ¿Saben por qué no? Porque muchos se quedaron en el camino, porque hay muchos que se han muerto, hay muchos que han perdido a la familia. Aquí la semana pasada, la semana Maru pasada o la antepasada, le dábamos el pésame a una compañera cuyo hermano murió precisamente en el trabajo cotidiano. La hermana se contagió, el padre se contagió y quien se murió fue el hermano médico.
Así lo tenemos que estar señalando con respecto a lo que ha estado sucediendo. Y bueno, ¿en qué mundo vive el presidente? No, a mí no me gusta tener un par de zapatos, a mí me gusta tener 10 o 20 los que pueda comprarme, ¿no? Y si los compro en oferta, y si los compro de marca, si son de una marca italiana cotizadísima y me los mando a hacer a mano, a nadie le robé. A nadie le quité un peso para poderlos mandar a hacer, como también pienso que muchas personas que utilizan buena ropa y que tienen el closet lleno, pues no le robaron a nadie y no hacen mal a nadie. Y yo no veo con malos ojos a nadie, es más, al contrario, es lo que sí suele suceder es como te ven, te tratan, se equivoca el presidente. Además, López Obrador debe tener unos 30 o 40 trajes, ¿eh? Y me parece bien, es el presidente de México, no puede andar en la facha total, no sé cuántas guayaberas tenga, porque es otra vez en la moda de Echeverría de utilizar guayaberas. Bueno, él es originario del sur del país en donde se acostumbra usar guayaberas, no sé cuántas tenga, pero sí sé, sí entiendo. Miren, hay una anécdota que platican que cuando Henry Ford, el creador de la Ford Motor Company, le preguntaban que cuál era su sueño. Y Henry Ford decía, mi gran sueño es que cada estadounidense tenga un automóvil. Y nosotros en la sociedad mexicana, con el tipo de sociedad que somos, el automóvil es una parte esencial. Y así es como vemos que hay quien trae su carcachita, quien trae su bochito, ya no hay bochos, ¿no? Pero trae su bochito y hay quien puede tener mejor carro y van creciendo. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que van ascendiendo, pues empiezan comprándose su Chevy, su coche chiquito, empiezan comprando, ya no hay Surus tampoco, pero se compraban su Suru, compraban el bocho en aquel tiempo, y luego ya tenían oportunidad de un mejor carrito y ya se iban al Honda de otras características, luego iban subiendo y ya se compraban un cochecito de línea mucho más adecuada y luego van mejorando o les dan prestaciones en las empresas y entonces brincan a carros de semilujo o ya llegan a tener el Mercedes, a tener el BMW, a tener el Infinity, o sea, carros de primer orden. ¿Y dónde está el problema? ¿En dónde está? Al contrario, yo me siento orgulloso de tener una sociedad en la cual los jóvenes tengan la capacidad de soñar y de comprarse lo que les venga en su regalada gana. Mili Naveja dice, hoy el presidente del Poder Judicial en Jalisco anuncia que no cree factible que se reanuden labores el 18 de mayo como se había planteado, toda vez que la afluencia de los juzgados es de 3,000 usuarios y sería un enorme foco de contagio. Seguirán las guardias para los asuntos urgentes. Y bueno, aquí la verdad es que están cerradas muchas oficinas públicas, por lo tanto hay una gran cantidad de trámites que se están posponiendo. Charlie Cázares, saludos Juan María, anuncia a la jefa Fabiana, la enfermera, que dio positivo de COVID-19. Es lo que comentábamos, esta pandemia no respeta ni a pobres ni a ricos, ha contagiado a líderes, ha contagiado a una gran cantidad. Por cierto, fíjense, ahora con esto me mandó Karen una información que no le he visto una gran difusión, una gran difusión que es la de la reina Isabel. Saben que la reina Isabel se va a mantener aislada mientras esté la situación difícil en en la Gran Bretaña. Yo les había recomendado que vieran la serie de Crown y les había recomendado que la vieran porque hay algunos detalles muy interesantes. Bueno, pues ahora se está dando la información de que la reina Isabel a sus 94 años, ahorita les digo si son 94 años los que tiene, la reina Isabel podría permanecer en el autoaislamiento por meses o nunca volver a los deberes reales de primera línea mientras el gobierno busca aliviar el bloqueo del coronavirus en las próximas semanas. Su Majestad de 94 años, efectivamente, quien ha suspendido todos sus compromisos públicos mientras reside con su esposo el príncipe Felipe en el castillo de Windsor, no puede regresar a sus funciones públicas debido al riesgo de contagio de COVID-19, porque el príncipe Felipe
el duque de Edimburgo, tiene 99 años de edad. Y entonces, siendo la jefa de Estado, me preguntaban quién asumiría las responsabilidades en la Gran Bretaña. Carlos. Carlos, o sea, hay mucha gente a la que no les cae bien el príncipe Carlos, pero en la línea sucesoria es la reina Isabel y su hijo. Su hijo Carlos es el que sigue en la línea sucesora. Si Carlos, el príncipe, decidiera declinar, no asumir el reinado, entonces sí sería su hijo William, su hijo Guillermo, quien sería el siguiente en la sucesión. Así va, Carlos, Felipe, Harry no, Harry tendrían que ser un montón de circunstancias, bueno, aparte que ya se retiró de la realeza, pues eso, fíjense cómo el mundo está cambiando. ¿Cuándo nos imaginamos que un papa se iba a jubilar? Y el Papa Benedicto, que yo lo he dicho aquí varias veces, para mí ha sido uno de los mejores papas, por lo menos de los últimos 2 siglos, tomó la decisión de retirarse porque sentía que ya no tenía la fuerza o que ya no era la persona que en ese momento requería de la Iglesia Católica. Entonces, este tipo de decisiones que toma, por ejemplo, una mujer de 94 años, imagínense ustedes, la reina Isabel es una gente que tiene toda la vida, tiene 66 años de soberana en la Gran Bretaña, 66 años. ¿Saben lo que eso representa? Esas son las monarquías. Les decía que vieran esta serie de The Crown, porque hay un momento en que ella se va a ver caballos, porque su fascinación son los caballos de competencia. Y entonces se va a Francia y se va a Estados Unidos a ver caballos para mejorar su cuadra. Y entonces, ¿a quién deja de responsable las actividades? A la reina madre, a su mamá la deja tomar las representaciones para los actos públicos. Es muy interesante todo esto. Muchísimas gracias por estarse haciendo presente. Hoy estoy muy hablador y no estoy saludando. Alejandra Ulloa, José Rafael Cárdenas, Elizabeth Gómez, Leti de la Vega, Jesús Cruz Leiva, muchísimas gracias. Carmen Bustamante, Sinaloa termina este ciclo escolar en línea. California también. Sí, Carmen, la verdad es que es la decisión que se está tomando y en Estados Unidos particularmente, miren, por ejemplo, Gerade, que está en el caso de Florida. En la Florida se está tomando la decisión de que los niños no regresen a clases porque pueden ser el foco de contagio para las personas mayores, para los abuelitos, para los papás. Hay una infinidad de niños cuyos padres pues los tuvieron siendo ya grandes de edad, 40 años, no eran jóvenes, y ahora todos ellos pues corren el riesgo de contagiarse del coronavirus. Entonces se está tomando la decisión casi en todas partes que el ciclo escolar se termine a distancia, online, y que sea hasta septiembre, y vamos a ver cómo están las cosas, porque no están fáciles, por lo tanto. También dice Grade, Trump ayer abrió Estados Unidos y dijo que quien muera no le importa nada. Pues eso y más es capaz de decir. Lourdes Barragán, California extiende 3 meses más el resguardo. Hoy me comentó un familiar que vive allá. Pues se portaron bastante mal en Los Ángeles el fin de semana, saludos Mariel González Naveja, Leti de la Vega. En San Francisco los colegios tentativamente tendrán clases el 1 de junio. Se están haciendo encuestas directas en las escuelas a los padres de familia y el 85% respondió que no los llevarán, por lo que se está planteando el regreso hasta septiembre. Así se está tomando la decisión. Muchísimos saludos, mi querido Miguel Jaramillo Luján, un abrazo hasta Colombia. Ya sabes que se te estima. Pati Medina también, muchísimas gracias. Rosa Laura Osuna, saludos a Nuevo México en los Estados Unidos. También Rafa Flores, muchos saludos, mi querido Rafa Flores. ¿Cómo te está yendo, Rafa? Alicia Esther, el buen juez por su casa empieza. Me imagino que te refieres, Alicia, a los hijos del presidente que bueno, pues no, ahora ya no se les dé mucho, pero sí se sabe que hicieron una chocolatera y estaban haciendo otra empresa, entonces pues por allí andan. Pati Medina, ilumíname Juan María, ¿no sería venganza la ley Bonilla por haberse revelado ante la falta de equipo y medicinas en el Seguro Social en Baja California? Fíjate que no, Pati, yo por lo menos quiero creer que en esta ocasión ha sido la Corte la que cumplió con su tarea.
Quiero creer, quiero tener la ilusión que los ministros de la Corte actuaron de manera independiente, y que así será todo lo que tengan que hacer, a pesar de que puedan tener buena relación. Incluso dos de las ministras, dos ministras y un ministro fueron designadas por el presidente López Obrador. Una de ellas muy cercana, porque es esposa de su constructor de cabecera, del constructor que anda metido en el aeropuerto y que fue de los que dio opiniones para anular el proyecto de Texcoco. Yasmín Esquivel es esposa de él, como también Margarita Ríos Farjat, de Nuevo León, quien era la responsable del sistema de la administración tributaria. Entonces, a pesar de todo eso, es que, Pati, no había manera, se violó la Constitución. El presidente de la Corte lo dijo de manera contundente: hubo una violación de la Constitución por parte del legislativo en Baja California. Por lo tanto, no hay manera de que hubiera sostenido a Jaime Bonilla por 5 años. Creo que es de las cosas que dan esperanzas de que tengamos un contrapeso real, porque se necesita, se necesita tener el contrapeso en el otro poder, en el poder judicial. Lourdes Barragán, me sonó a cura en púlpito. No, a cura de rancho, mi querida Lourdes. Pau Arrieta, mediocridad es lo que caracteriza a él y a muchos de sus seguidores. Lo escucho y me enojo. Saludos, Joe Martínez. Ya no se enojen. Vamos tratando de hacer las cosas nosotros. Miren, las cosas están bien preocupantes. Les voy a dar datos para que vean por qué tenemos que buscar la manera de hacerla nosotros por nuestra propia cuenta, porque los números nos están agobiando desde ya. Desde ya van a ser números muy desalentadores a lo largo de este año, y que creo que va a ser muy complicado para el país, porque viene una complicación de primer orden. Hoy se dieron datos de cómo se va a estar presentando la cuestión de la pobreza extrema. Desde ayer les estoy comentando que el tema de la pobreza extrema va a crecer hasta en un 10% por la situación económica que se va a vivir en el país. Entonces, todo esto nos está obligando a que hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. No nos vayamos con la esperanza de que nos rescaten. Miren, por ejemplo, este tuit de Mari Carmen Cortés: en abril se perdieron 555,247 empleos, 55,000 más de lo que anticipó López Obrador el sábado. Los datos reportados por tu Seguro Social son muy preocupantes. En el primer cuatrimestre se perdieron 483,746 empleos, el 67.2% permanentes, y en los últimos 12 meses se han perdido 451,231. O sea, pónganse a pensar esto. Miren, si llegamos a perder cerca de 2 millones de empleos, 1,5 millones, hay el riesgo de que lleguemos a un 10% de desempleo en aquellos que son trabajadores formales, aquellos que están registrados ante el Seguro Social. No perdamos de vista cómo está conformado el sistema económico de México. Se calcula que hay 4 millones de empresas. Eso es lo que se calcula, 4 millones de empresas. ¿Saben cuántas de ellas van a cerrar o están cerrando? Hoy por la mañana escuchaba una entrevista que hacía Luis Cárdenas en su noticiero de MBS con un restaurantero, y platicaba él que en la crisis del 2008 muchos se vieron en problemas como ahora, y que fueron cerrando para ya no abrir. Y dice, ahora podemos anticipar que va a ser mayor el número de negocios que van a cerrar, por lo tanto, de personas que se van a quedar sin empleo. Y lo que yo les comentaba, miren, voy a ponerles un ejemplo como el que les comentaba el día de ayer de los restaurantes. Un restaurante que obviamente le da trabajo al cocinero, al garrotero, a los asistentes que haya, luego a los meseros, todo lo que representa un pequeño restaurante. Ni siquiera les estoy hablando de un restaurante de línea o de marca, no, un restaurancito, una fondita, ¿sí? En donde vamos a poner que haya 20 o 25 empleados, entre todo, Pero luego vámonos a las familias que dependen de lo que pase con ese restaurante, ¿sí? La señora que hace las gelatinas y que las pone a consignación en ese restaurante. Los de la tienda de abarrotes
que venden el pan, la harina y otros insumos. Los campesinos que producen las frutas, las legumbres, las verduras. Toda esa cadena que va aplicándose a un pequeño restaurante y váyanlo multiplicando. Váyanlo multiplicando para que se den cuenta por qué era importante un programa económico de rescate, un programa de apoyo a las pequeñas, medianas empresas y a los trabajadores. Por eso era importante, por eso lo están haciendo en todo el mundo, lo están haciendo en todo el mundo y yo les estoy pasando este tipo de informaciones que se están presentando y bueno, pues la verdad, yo lo único que quiero es que tengamos mucha claridad con las cosas como se vienen presentando. Eh, antes de entrar con los militares, quería darles toda la información de la parte económica porque pues la verdad es que esta nota es muy buena. Déjenme comentarles que ayer por la noche entrevistó Camilo Egaña a Vicente Fox en CNN. Antes déjenme decirles eh, algunas... algunos comentarios. Mili dice, te conté lo que estamos viviendo con los niños por el desempleo de los papás y perdón, este señor sale con sus estupideces. Me platicaba Mili el día de hoy de familias que sus padres están perdiendo el empleo y son niños que están trasplantados, que han recibido un riñón, o niños cuyos padres tienen que estarlos llevando a la diálisis, a atenciones por enfermedades renales, y están siendo despedidos. Si pasan el mes o los 3 meses que tienen de gracia, se quedan sin seguro. Y se quedan sin seguro y sin atención. Esto va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque el Seguro Social simplemente los va a dar de baja. Y al no haber un programa de rescate, se va a dar mucho eso. Imagínense ustedes, entre 1,5 millones y 2 millones de personas que se queden sin cotizar en el Seguro Social, ¿dónde se van a poder atender? O sea, veamos todo lo que está representando una situación por no tener las debidas precauciones. Saludos a Lino Naveja, dice Maru Ramírez, como decía mi sobrina Idalia, a mí mis padres me enseñaron a trabajar para satisfacer mis necesidades y mis necesidades son las que yo determino cuáles son. No va a venir un tipo como él, quien su forma de manutención durante años está oculta. Nadie sabe de qué vivía y mucho menos cuando sus hijos traen la suciedad en el rabo buscando empresas para sabrá Dios qué. Joe Martínez, háganos un favor, señor Naveja, no ponga esa horrible voz, nada más díganos qué dijo, gracias. No, porque a veces sí es necesario tener la fidelidad de las palabras. Maru Ramírez la semana pasada, no sé, creo que era a continuación a lo que me comentaste, Maru. Saludos David López Padilla y Charlie Cázares. Joe Martínez, primero que se revise su guardarropa y el de sus hijos. No queremos apestar como supongo que apesta con los mismos zapatos. Rosa Laura Osuna, exacto, en lugar de motivar a las personas a prosperar y querer tenerlo mejor. Saludos Daphne Russell y Pepe Díaz de Serra. Pepe, ¿cómo estás? No te habíamos saludado hoy. Miguel Ángel, buenas noches. Desde hace días, a manera de reconocimiento y honor a doctores y enfermeras por estas áreas, en Pensilvania, en New Jersey y en New York, sobrevolaron aviones de combate a manera de saludo y agradecimiento. Saludos. Sí, fue un espectáculo padrísimo, Miguel Ángel. Me tocó ver cómo salieron los despegues de los aviones para hacer el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Fue impactante, fue muy padre lo que hicieron en este triángulo de los Estados Unidos. Rosa Laura dice, la serie de Crown es muy buena, sí, y dice también Lucy Bustamante, muy buena. Nena de la Torre, de Crown es de las mejores series que ha hecho Netflix, muy recomendable verla, no dejen de verla. Irene Alvarado Cortés, saludos y buenas noches. Rosa Laura dice, Nuevo México terminarán su ciclo escolar en línea y empezaron a hacer cita para recoger sus útiles y regresar libros. Leti de la Vega, tengo la impresión que al presidente le quedó muy grande el puesto, ya se enriqueció, ya hizo lo que quería para beneficio propio de su familia y sus amigos, ahora está haciendo todo para que sea sustituido del puesto, lo ha hecho con anterioridad, nunca ha terminado un cargo, dando cualquier excusa y en esta ocasión lo está haciendo de nuevo, solo que ahora quiere seguir siendo el mártir. Blanca Leticia, que muera quien sea y él será inmune, muy mal, qué inhumanidad. Pati Medina, el loco ha hecho muchas cosas en contra de la ley.
dice, pero sí fue un gran logro para Baja California y México, desde luego que sí. Jesús Cruz Leiva dice, saludos Juan María desde Utah, estamos como al principio, nos avisaron que nos resguardemos hasta julio. Es que el problema que hay, Jesús, lo que está pasando es que, hagan de cuenta, van a empezar a salir por partes, personas que puedan salir, pero quienes ya tenemos de 60 para adelante, sí tenemos que tener más cuidado en la salida porque corremos mayor riesgo. Eso es lo que hay que tener en consideración y por eso se está diciendo hay que ir saliendo por etapas. La economía está forzando. O sea, realmente la situación económica es la que está pesando mucho en esta situación en todo el mundo, ¿eh? No crean que nada más entre México y Estados Unidos. Mónica Cebes, hacer las cosas por nuestra cuenta evita conflictos y estancamientos mayores. Es mejor actuar. Así es. Saludos, Francisco Moreno. Juan Pablo Muñoz Morales, saludos hasta Querétaro, mi querido Juan Pablo, abogado. También, mira, también Gustavo Jiménez, que también anda por allá en Querétaro, saludos a los dos. Mónica dice, Juan, ni el Seguro Popular podrá atender casos difíciles. No, pues ya no existe el Seguro Popular. Tengo un sobrino de 2 años y meses con cáncer en el hígado, ya pasó 6 grupos de quimio y ahora necesita trasplante, pero ya no hay presupuesto para gastos catastróficos. Y esa es la otra parte, que la parte de salud va a ser bien complicada. Les iba a comentar el caso de Vicente Fox, que él le dio ayer una entrevista a Camilo Engaña en la serie que se llama Camilo en CNN, y dice el expresidente Vicente Fox, vivo al día y difícilmente tengo para comer. Aseguró que él no ha robado dinero a nadie. El exmandatario fue cuestionado durante esta entrevista de CNN, donde se expusieron dudas sobre su honestidad durante el gobierno 2000 a 2006. Yo les puedo decir que a Vicente le podemos criticar por muchas cosas, pero de ratero no lo tenemos, ¿eh? Yo hasta donde sé, sí, los hijos de Martita son, quién sabe cuántas cosas se podría decir, pero él es otra cosa. Que tiene responsabilidad o corresponsabilidad, desde luego, por supuesto que tiene una corresponsabilidad en la materia. Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la presidencia, le comentó Camilo. Ante el cuestionamiento, Fox afirmó que no es corrupto y que nunca ha cometido algún tipo de robo. Añadió que ha construido su patrimonio con trabajo y con la herencia que le dejó su padre. Ahorita difícilmente tengo para comer. Yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí, con una herencia que nos dejó mi padre a mis 9 hermanos. En la entrevista, Fox precisó que no cuenta con ningún tipo de riqueza ni dinero escondido y que todo lo que ha generado lo ha puesto en sus fundaciones. Agregó que cualquiera que busque no encontrará nada al respecto de un enriquecimiento ilícito. Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante, no hay riqueza ni dinero escondido, vivo al día, todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, dijo Vicente Fox. Detalló que las ganancias de las conferencias que ha dado y por las que ha llegado a cobrar hasta $200,000, como ahora gana Barack Obama o Bill Clinton, las ha destinado para la gente que lo necesita. Además, Fox dijo que es el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, y ya él no debe decir eso, porque ahí están los hechos y los logros concretos. Se redujo la pobreza con un crecimiento económico moderado. Sobre la actual situación mundial por coronavirus, dijo que cerró sus 3 fundaciones, el Centro Fox, Vamos México y Crisma, como una medida de prevención para evitar contagios de la enfermedad. Por otro lado, criticó la respuesta del gobierno actual a cargo de López Obrador a la pandemia y señaló que no confía en la información oficial que se ha brindado. Por allí fueron las declaraciones del expresidente Vicente Fox a la CNN. Y les digo, yo creo que Vicente Fox fue un presidente que hizo cosas notables. Cometen muchos errores y podríamos entrar a los errores que han cometido, pero me lo he encontrado en muchos lugares, en México, en Estados Unidos, me lo he encontrado en España, y siempre lo han tratado bien. Es de los presidentes que puede salir a la calle sin que le griten. Acuérdense ustedes cuando salió, cuando dejó el cargo, López Portillo, que a donde iba le ladraban como perro, ¿no? Era una constante la que sufría el expresidente López Portillo cuando salía a las calles. Oigan, se me está viniendo el tiempo encima y no estoy abordando lo relativo
al ejército. Bueno, como les dije el día de ayer, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una determinación mediante la cual las Fuerzas Armadas se suman a la lucha contra el crimen junto con la Guardia Nacional. Y esto ha sido criticado en principio porque el presidente había prometido el regreso de los militares a los cuarteles y todo lo contrario los ha venido utilizando. Miren, hay una excelente recopilación de hechos que hace en su artículo de hoy Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, y les quiero compartir la traición de AMLO, así la titula este estupendo analista, es un escritor y realmente un historiador que hace un muy buen trabajo. Ya les prometí recomendarle el par de libros que están de reciente publicación de Héctor de Mauleón. Dice, en febrero del 17, el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que las Fuerzas Armadas habían matado niños y cometían violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra contra el narcotráfico. Un general brigadier le contestó que el ejército no era ni represor ni asesino. La respuesta de AMLO están muy nerviosos los de la mafia del poder. Los roces entre el futuro presidente y los militares continuaron ventilándose en los medios. Un año más tarde, el entonces secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, repitió que el ejército no era ni criminal ni represor, y aunque hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. La mortandad desatada en México desde el gobierno de Felipe Calderón decretó la guerra contra el narco, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas se convirtieron en uno de los ejes principales del discurso de López Obrador. Desde los mítines llevados a cabo de cara a la campaña presidencial del 2012, sostuvo una y otra vez que los militares debían abandonar las calles y regresar a los cuarteles. En ese tiempo sus operadores organizaban y promovían veladas en diversas ciudades en las que invitaban a la gente a encender una vela por cada uno de los 31,000 muertos que se habían contabilizado hasta entonces. Y así se sigue. Vamos compartiéndoles este artículo, Mario, al final para que puedan leerlo. Y bueno, dice, en diciembre del 16, rumbo a una nueva campaña presidencial, repitió que al ejército lo había desgastado la lucha contra la inseguridad y la violencia. Su discurso fue más o menos consistente hasta que ganó la elección. Fíjense bien, recuerden esto. En julio del 18, su futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que el regreso tomaría 3 años. En noviembre del 18, después de un triunfo avalado por 30 millones de votos, López Obrador negó haber pedido el regreso de los militares a los cuarteles y retó al periodista Joaquín López Dóriga a que le mostrara evidencia de que esto había ocurrido. He sido muy cuidadoso. Y Joaquín, quien le presenta la grabación, Joaquín le presentó la grabación en la cual se había comprometido a regresar a los militares a los cuarteles. El decreto publicado ayer, sigue diciendo Héctor de Mauleón en el Universal, en el Diario Oficial, no responde a las expectativas que López Obrador sembró durante años entre sus votantes. Renuncia a acabar con la militarización del país y entrega al ejército facultades inéditas, entre otras la que fue el sueño de las peores dictaduras latinoamericanas, la de detener ciudadanos. López Obrador se ha dedicado a señalar, a construir al calderonismo como el gran enemigo público, con un decreto que continúa la estrategia cuya crítica le abrió las puertas del poder y parece echarse al mar, atado a la piedra que tanto odia. El ejército en las calles lleva al país a una de las etapas más dolorosas y sangrientas de su historia. López Obrador lo mantendrá ahí, traicionando las palabras que pronunció durante años, traicionando a sus votantes. Excelente artículo de Héctor de Mauleón hoy en el periódico El Universal, y también en los mismos términos hoy en Excelsior. Les digo que me traen chambeándole duro y me da mucho gusto porque puedo compartirles informaciones, pero vale mucho la pena. También hoy Pascal Beltrán del Río en Excelsior, su artículo lo titula Balazos sin abrazos.
Era el 14º día de la campaña presidencial, el 12 de abril del 18. Andrés Manuel López Obrador visitó Sinaloa. Ahí, en la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel del Pacífico, el candidato ofreció cambiar la política de seguridad pública. Aunque estén queriendo cuestionarme, vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas de la violencia y vamos a conseguir la paz, dijo el tabasqueño durante un mitin en Mazatlán. Lo puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios y abrazos, no balazos. A ver, empleos, pues ya vean, ya vamos en 700,000 empleos que se han perdido en este año y podemos llegar a 2 millones de empleos. Buenos salarios, pues sí, se mejoró el salario mínimo, hay que reconocer que hubo una alza al salario mínimo, pero eso fue cosa de los empresarios, no fue cosa del gobierno. Fue la primera vez que usó la frase y esta se volvería uno de sus lemas de campaña, y así sigue escribiendo Pascal Beltrán del Río, quien ya les he platicado, él tiene también su programa por las mañanas en Imagen Radio. El acuerdo publicado ayer compensa la falta de presupuesto para equipar a la Guardia Nacional y sus escasos resultados en materia de reclutamiento. Ahora el Ejército y la Armada entrarán al quite. El mensaje es claro: se acabaron los abrazos, los programas sociales no dieron los resultados esperados, los altos niveles de inseguridad han deteriorado la popularidad presidencial. Quizás los balazos resulten más eficaces para apuntalarla. Y también otro escritor que les tengo, Raimundo Riva Palacio, también se refirió a este tema de los militares en su artículo de hoy en el periódico El Financiero. Lo extraordinario se volvió ordinario y lo oficioso se convirtió en oficial. La militarización del país llegó para quedarse. Con 14 meses de retraso o de estar ponderando el gran paso que iba a dar hacia adelante, el pasado viernes 8 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para que las Fuerzas Armadas asuman tareas de policía y se sumen a combatir la delincuencia junto con la Guardia Nacional, cuando menos hasta el 27 de marzo del 2024. López Obrador continuó su entrega a los militares, a quienes detestaba y criticaba antes de llegar a la presidencia y que hoy son el pilar sólido sobre el cual descansa su gobierno. Ningún presidente en tiempos de paz había hecho lo que ahora concretó López Obrador al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, dejando abiertas las preguntas de por qué tardó tanto tiempo en publicarlo, para que entre en vigor a partir de hoy martes, y si haberlo hecho significa que el periodo de gracia que le dio a la Guardia Nacional, que nació en marzo del 19, se agotó sin que ese nuevo cuerpo policial paramilitar mostrara evolución, o también si esto es resultado de una inconformidad dentro de las Fuerzas Armadas que había pasado desapercibido en la opinión pública. Es por allí el artículo de Raimundo Riva Palacio, hoy en el periódico El Financiero. Y su remate: el comisionado de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, no recibe órdenes de su jefe nominal, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, sino de su jefe real, el general secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval. No será el Ejército el subordinado, sino la Guardia Nacional, de la cabeza a la cola, que será sometida a las Fuerzas Armadas en este proceso abierto y claro de la militarización del país que no beneficia a nadie, incluidos los militares. A ver, esto es un poquito complejo, ¿sí? Y voy a tratar de explicarlo en la medida de mis posibilidades. Ojalá quede bastante claro. Es muy diferente, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué tiene que entren los militares? Si se necesita que haya quienes nos den seguridad, quienes acaben con los cárteles, quienes acaben con el crimen. Sí, pero son diferentes las funciones, ¿sí? Los militares están preparados para funciones completamente diferentes. La disciplina militar corresponde a, normalmente vamos al extremo, a tiempos de guerra entra el ejército, ¿sí? En tiempos, ellos están preparados para otro tipo de ataques, para otro tipo de acciones. La delincuencia, tanto la común como el combate al crimen organizado, corresponde a las policías y va por las etapas. Yo les comentaba, la policía municipal, la policía estatal se encarga de la parte del delito del fuero común, el robo a casas habitación, asesinatos, salvo cuando en algunas ocasiones son asesinatos que son atraídos por la federación. Pero luego los delitos de alto impacto corresponden a la federación.
La Federación tiene las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Lo ideal es que ellos tengan la custodia del territorio nacional, tengan la custodia de nuestra soberanía. Esa sería la tarea fundamental, independientemente de otras que desarrollan, como en tiempos de una catástrofe, con el plan DN3, cosas que han hecho los militares. Pero su formación no es de policías. De hecho, hay un gran divorcio, un gran choque, que por eso, cuando se hablaba de hacer una fusión en la Guardia Nacional entre militares y la Policía Federal, no checaba. ¿Por qué no checaba? Pues porque su formación es diferente, ¿sí? Un militar toma una carrera de toda la vida. Los policías son preparados en más corto plazo y son preparados para la calle, son preparados para la investigación directa sobre crímenes, sobre ilícitos. O sea, es muy diferente. Lo mismo en la cuestión salarial, la cuestión de seguridad social. Todo esto es muy diferente, y la Policía Federal, que se inició con Felipe Calderón, se llegó a integrar por más de 35, casi 40,000 elementos. Había unos muy corruptos, había unos ladrones, peor que los ladrones, pero había muchos policías buenísimos. Realmente se logró preparar a miles de policías federales que lo estaban haciendo muy bien. Pero en el gobierno de Peña Nieto se toma la decisión. Según esto se iba a hacer una gendarmería al estilo de España. Y ni lo uno ni lo otro. Ni se avanzó en una cosa ni en otra. Y en lugar de seguir fortaleciendo a la Policía Federal para que se convirtiera en ese brazo necesario para atacar a los cárteles, atacar a la criminalidad, se dieron pasos que están siendo erróneos, como ahora regresar a la militarización. No es una buena noticia, por más que querramos verla como tal. No es una buena noticia, y así se está señalando prácticamente por propios y extraños. No hay quien, salvo los morenistas, salvo la gente que está de todas a todas con el presidente de la República y que no reflexionan. Bueno, pues en ese caso son otros. Dice la jefa de gobierno que con este decreto no se está militarizando el país, y en el caso de la Ciudad de México, la estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía General de Justicia Local, una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. No es lo mismo, no somos lo mismo. La frasecita que da el presidente: tenemos una estrategia de seguridad para la ciudad, que ya habrá momento para decir cuáles son los avances de la estrategia y lo que se ha venido trabajando. Pero fíjense, déjenme comentarles lo siguiente. La jefa de gobierno tuvo un gran acierto al nombrar al jefe de seguridad que tiene actualmente la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un hombre preparado para eso, ¿sí? El hombre que hoy dirige el área de seguridad en la Ciudad de México es un hombre que se preparó precisamente para eso, y no está en funciones militares, está en darle seguridad a la población, ¿sí? El director García es, para que tengan, ahí les va el chisme completo. Él es hijo de Javier García Paniagua, hijo del general Marcelino García Barragán, y de la actriz, ¿cómo se llama la actriz? Que es la mamá del actual responsable de la seguridad. Ahorita me sopla por allí, Márula, el nombre de la actriz. Bueno, pero ese es chisme. Aquí lo importante es que estamos hablando de un jefe de la seguridad que ha hecho un muy buen trabajo. Lo nombraron ya sobre la marcha, y fue un acierto, y ha tenido acciones notables que la verdad vale mucho la pena lo que ha venido haciendo. Por eso que el ejército se dedicara a lo suyo, a lo que le corresponde, y que los cuerpos de seguridad pública hagan la parte que les corresponde. Está diciendo la jefa de gobierno que no va a militarizarse, que van a seguir con su trabajo de manera de seguridad. Pues no lo sé. María Sorté. Gracias, Maru, por la información. Mili también me estaba ayudando. María Sorté, Lucy también. Miren qué buenas son para el chisme. Lucy luego me dijo María Sorté y Javier García Paniagua son los padres del actual jefe de seguridad en la Ciudad de México, y lo está haciendo bastante bien. Lo está trabajando bastante bien. Ha dado golpes notables, y bueno, pero es porque esta persona se preparó para eso. Tiene una preparación policíaca.
Otros comentarios que me están llegando, dice Gustavo Jiménez, saludos, licenciado. Aquí en Querétaro todo parado, pero no ha subido la contingencia COVID-19 gracias a las acciones del gobierno. Ya cuando acabe la pandemia resolveremos lo de la economía, primero Dios, lo que dice. Saludos a Guadalupe Hernández, María Luisa Naveja también, Martín Rameña, Martín, qué gusto, un abrazo. Francisco Martínez Gómez, saludos. Lucy Bustamante, compartes excelente información, gracias por tus valiosos comentarios, gracias. Alejandra Ulloa, López Obrador no se irá al terminar su periodo, está preparando todo para quedarse. Ale, ojalá Dios le dé vida para terminar, quién sabe si va a tener suficiente vida para terminar de aquí al 24. Saludos a Alejandro David Flores, Herminia Ramírez Reynoso, muchísimas gracias. Y bueno, ahí están todos los que de inmediato me dieron el nombre. De repente me llega el alemán y cosas que debería saber de antemano de repente se me olvidan y que son muy elementales. En las últimas horas el continente americano superó a Europa, pongan atención, esta es una nota que hoy dio Notisistema, superó a Europa en número de casos de COVID-19 con 1.74 millones frente a los 1.73 millones del viejo continente, revelan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos está advirtiendo qué es lo que está pasando en el mundo para que tengamos mucho cuidado. Oigan, qué papelazo el de hoy en la mañanera cuando estaban reunidos para lo del Teletón. Ya me ocupé del Teletón, ya no voy a criticar tanto el tema. Pero había como 70 personas, primera irregularidad, más de 50 personas que es lo que se ha indicado. Pero en ese show del presidente de la República había como 70 personas. Y en el presidium, pues más bien en la parte donde se para el presidente, había 14 personas. De las 14 personas, solamente una con cubrebocas. Solamente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tenía cubrebocas. Todos los demás, ni los del Teletón, como el presidente no se pone cubrebocas, pues no vaya a ser que se enoje y pues ándale, que no se la pusieron. Así que eso fue hoy muy curioso, llamó muchísimo la atención y se lo quise comentar de esa manera porque así se produjo el día de hoy. Ahí quiero compartirles algunos tweets. De Vicente Hernández, mi amigo Vicente Hernández, que mucho tiempo cubrió información policíaca, dice: ante los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado, resulta necesario asegurar una estricta fiscalización de su intervención en funciones de seguridad pública, tanto por el Congreso de la Unión como por la propia sociedad, incluyendo la de órganos autónomos. Totalmente de acuerdo, por eso les quise compartir este tweet que publicó hoy Vicente Hernández. Oigan, y ahí les va, fíjense, yo a veces con lo de las encuestas me llevo algunas sorpresas que me llaman mucho la atención. Yo les comentaba, el presidente ha tenido una muy buena calificación por la gestión de la pandemia. A pesar de todos los errores que se han cometido, a pesar de que se empezó tarde, de las metidas de pata que da López-Gatell, pues a pesar de eso los han calificado muy bien. Pero ándale que Mitofsky en su publicación en El Economista está informando que 7 de cada 10 mexicanos considera que los empresarios han tenido una respuesta regular o mala durante la emergencia sanitaria por la nueva cepa del coronavirus COVID-19. De acuerdo con la 14ª encuesta nacional, el coronavirus en México realizado por Consulta Mitofsky, la aprobación de los empresarios cayó a 25.8% al corte del 10 de mayo, una caída de casi 2 puntos porcentuales. Los despidos injustificados durante la emergencia sanitaria han ido en aumento. La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo ha recibido 3.800 denuncias por despidos injustificados, pero están recibiendo mejor calificación las autoridades de parte de la población. O sea, yo no dejo de reconocer que los que nos juntamos aquí en este encuentro, pues más o menos pensamos lo mismo, salvo cuando ya ven que me insultan y que aparecen por ahí algunos otros, bueno, pues algunos que son enviados especiales para que no demos opiniones contrarias a sus intereses. Bueno, pues en general somos una sociedad o una comunidad que comparte propósitos, puntos de vista, cosas muy en común. Bueno, pues así
puedo decirles que en el caso de los empresarios son considerados como corresponsables de la situación que está predominando en materia del desempleo. Otro tuit que me llamó mucho la atención es el de Ángel Verdugo. Y si la intención real del acuerdo fuere más que combatir a la delincuencia y la inseguridad, inhibir la protesta social, ¿qué tal si el blanco no fueren los cárteles, sino las manifestaciones de los cientos de miles que habrían perdido sus empleos? Híjole, yo ahí les puedo decir que, bueno, a ver, se cumplieron 2 meses de las marchas de las mujeres. Los médicos andan enchiladísimos y los médicos son bien inquietos y les gusta mucho la participación en cuestiones políticas. Y obviamente va a haber inconformidades por el desempleo. Va a haber expresiones de desesperación de gente que no va a tener cómo resolver sus situaciones personales. Entonces, pues yo ahí les estoy pasando nada más la información con respecto a lo que se está diciendo por parte de unas voces, de algunas voces que son muy escuchadas. Oigan, el director de los Centros de Atención de Estados Unidos reitera que hacer pruebas de coronavirus es esencial para reabrir el país. Robert Redfield, quien hoy compareció ante el Senado de Estados Unidos, dijo en la audiencia que el país debe tener una gran capacidad para detectar el coronavirus antes de que pueda levantar ciertas restricciones a nivel nacional. Las pruebas rápidas, extensas y ampliamente disponibles y oportunas son esenciales para la reapertura de Estados Unidos. Fíjense, en Estados Unidos, pues ¿cómo le hacemos aquí en México si no tenemos ni siquiera pruebas? No se compraron suficientes pruebas. Y esto, pues no hay manera de poder seguir con esta situación. La verdad es que, pues esto que se está presentando, miren, no les iba a compartir este artículo, pero la verdad es que los doctores han estado tan inquietos y me han pasado tanta información tan buena, que hoy en el Universal, Guillermo Sheridan dice: desde los altos minaretes del palacio, donde observa a la realidad recalcitrante, el supremo líder, luz en la noche, faro en la tormenta, árnica en el morete, peroró de nuevo. La ceja enhiesta, el dedo erguido, la lengua funcional, contra el egoísmo, el individualismo y el mercantilismo frío, nefasto, que entona la serenata de la desgracia humana. Estuvo muy lindo. Sobre todo porque recién había enviado un manifiesto convocando a las naciones de la tierra y a la humanidad. Obviamente está hablando de López Obrador, no tengo que darles explicaciones así tan elementales. Convocando a naciones de la tierra y a la humanidad en general a ser buenas, a no desear bienes materiales y a gozar de la verdadera felicidad que consiste en estar en paz con lo que viene siendo la conciencia de uno, ideas a tal grado lindas que ya se habla de otorgarle por lo menos un Nobel de la Paz. En México los peores egoístas, individualistas y mercantilistas son los médicos, avaros, inversionistas del dolor que explotan a las masas querulantes, mercantilizando un saber que debería nacionalizarse para ponerlo al servicio de la patria, hoy infectada, pero nunca infecta. Nuestro líder máximo, médico de almas, en consultorio gratuito, aborrece el mercantilismo, ese enemigo de su fantasía de transformar a México en un paraíso igualitario, alejado de la abominable lógica de mercado mercantilista, en donde, sí, o sea, tal cual, se privilegia la venta, el consumo, la utilidad, la ganancia, la rentabilidad, que es una lógica distinta a la que tiene que llevar a cabo el gobierno. Está ya claro que a eso se refiere el gran investido cuando habla del cambio de régimen, es decir, al sistema político por el que se rige una nación, como dice el diccionario. Pero entre los mexicanos ese régimen, ese sistema político está bien definido en la zarandeada Constitución que el primer mandatario juró públicamente guardar y hacer guardar. Me voy al remate porque ya me alargué mucho en esta lectura. En efecto, nuestro actual Mesías escogió ser pobre y no mercantilizarse. Que haya compatriotas enfermos del virus de tener utilidades exige vacuna, demanda otra lógica, un verdadero cambio de régimen. Para allá vamos.
Los únicos que podrían detenerlo ya son sus parientes inversionistas, los empresarios aliados a su proyecto, sus legisladores y sus publicistas y sus secretarios de Estado, mercantilistas que medran para financiar concubinas, adquirir propiedades, curarse en hospitales privados y meter a sus hijos al liceo francés para que aprendan a ser pobres. No hay de otra, confiemos en ellos. Guillermo Sheridan es un investigador de la UNAM y periodista, autor de varios libros, y este artículo lo publica hoy en el periódico El Universal. Por eso lo quise compartir, la verdad es que me llamó mucho la atención y bueno, pues miren, para rematar lo que les he estado diciendo de la situación económica que se va a dar en todo el mundo, va a pasar en todo el mundo, se lo insisto. Hoy la Toyota Motors, informó que espera que las ganancias caigan un 80% a su nivel más bajo en 9 años, ya que el mayor fabricante de automóviles de Japón lidia con el impacto del nuevo coronavirus que ha mermado la demanda mundial de vehículos. El daño esperado en el resultado final de Toyota destaca cómo los fabricantes de automóviles tendrán dificultades para recuperarse del virus en los próximos meses a medida que reinicien gradualmente las fábricas después de que las restricciones impidieron el traslado de los trabajadores en muchos países. Imagínense ustedes, la Toyota tiene inversionistas, tiene muchos inversionistas que pueden ayudarle a salir de una crisis, salir incluso de una quiebra, pues tienen que buscar cómo recuperar sus miles de millones que tienen invertidos. Pero si en esas condiciones se encuentra un conglomerado de la talla de la Toyota, que por ejemplo en México suele ser la que más coches vende, bueno, pues imagínense ustedes cómo la van a librar aquellos que tienen un estanquillo, aquellos que tienen un tallercito, aquellos que tienen un negocito chiquito, pues con más problemas, van a tener más conflictos. Y digo, no quiero ser tan repetitivo, pero así va a ser. La iniciativa privada estableció como sectores prioritarios para reactivar operaciones el automotor, la construcción y la vivienda, los cuales están en espera de que las autoridades de economía y laborales se pronuncien sobre la fecha en la cual puedan arrancar. Vayan arrancando, hagan lo que Electra, ya váyanse poniendo a chambear porque no van a tener de otra, no va a haber quien los salve. Acuérdense las palabras contundentes de el presidente de la República: si quiebran, que quiebren. Así dijo cuando se refirió a la situación difícil de las empresas, y bueno, pues lo estoy diciendo tan textual como lo dijo. Saludos, Eunice Contreras, mi querido Chavalar Elizondo, un fuerte abrazo en el escenario del show. Me están aclarando en producción. Carolina Pérez Manrique, saludos. Saludos también. Javier Luna García, Paco Prado. Paco, ya no reapareció el ratero ese. Dice Paco: felicidades, Juan María, a todos los colegas comunicadores, felicidades a las enfermeras, sobre todo a mi madre Lupita Barragán. Un abrazo, señora mamá de Paco Prado, doña Lupita Barragán. Sí, hoy es día del comunicólogo. A mí me da mucha flojera todas esas cosas porque a mí un día me felicitan por el día locutor, pues sí tengo certificado locutor, cuando no los firmaba yo, cuando hice mi examen, como en aquel tiempo que hacíamos exámenes para el certificado locutor. Periodista, pues sí, tantos años en el periodismo, y sí, pues tengo una licenciatura en materia de comunicación, de ciencias técnicas de la comunicación, y sí tengo una maestría también en cuestión de administración de la imagen por la Universidad Camilo José Cela de España. Aquí varios colegas me acompañan ocasionalmente con sus comentarios, y bueno, pues comunicólogo, pues no comunicólogo, Abraham Mols o Marshall McLuhan, Humberto Eco, esos que se dedicaban a la ciencia de la comunicación. Pero pues sí, tengo muchos exalumnos y amigos que hoy se sienten de plácemes, pues los abrazo y me da mucho gusto. Pero yo soy Juan María, sí, creo que nos vamos bien. Sergio López y los cubanos, vinieron. Sí, no, aquí están todavía, Sergio, aquí están los cubanos todavía. Saludos, Magali Orozco. Quiero comentarles que hay un dato. La esposa de Lázaro Cárdenas Batel, quien es el jefe de asesores del presidente, es cubana. Y pues han tenido un flujo muy seguido en México por esas facilidades que suelen dar en Cuba a
a personajes de esa naturaleza. Nada más lo estoy dando como mero chisme, ¿no? Mónica Aceves González, muchas felicidades a todos los comunicadores y a todos los enfermeros y enfermeras. Mil gracias, Juan María. Bueno, pues felicidades, pero fíjense que hoy es el Día Internacional de la Enfermera, ¿sí? No es el día que normalmente se festeja en México, es el Día Internacional y al presidente le sirvió de mucho para poder tratar de salvarse de las críticas que le estaban dando y bueno, pues la aprovechó, trató de aprovecharla, pero pues vino lo de las medallas que ya les platiqué, ya me alargué mucho, pero quiero comentarles una declaración que hizo el jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Cuauhtémoc Medina. Es muy previsible que la recesión, que probablemente será la mayor después de la parálisis que produjo la Revolución Mexicana, va a comprometer no solo el trabajo, sino la existencia de miles de productores culturales. Se les dejará en desamparo. Es un sector muy activo con una economía muy frágil que vive en muchos rangos en el día a día. Está haciendo un cuestionamiento al decreto presidencial que plantea reducir hasta 75% los gastos de operación y servicios, esto en el gobierno. Dice, en contraste, afirma el curador en entrevista, lo único que se está salvando de la violencia, de la austeridad, son los proyectos personalistas del presidente de la República. El que haya ese rasero describe una visión personalista y atrasada de lo que significa la condición del Estado. Esto lo publica el periódico El Universal y se lo quise compartir porque es de las muchas cosas que todavía tenía en la cartera y que bueno, pues aquí los tengo ya. Ya me tengo que ir porque ya se la hice muy larga, ya les quité mucho tiempo y bueno, pues es tiempo de irme. Oigan, ¿sabes qué, Maru? Compárteles el spot de Joe Biden, lo tienes casi arriba, casi entre los primeros. Es un spot que vale mucho la pena que lo vean, pero muchísimo la pena que lo vean. Está en inglés, pero no les va a costar trabajo a quienes no hablen inglés interpretar cómo es la crítica del virtual candidato demócrata a la presidencia en contra de Donald Trump, cómo lo exhibe desde el momento en que no hizo lo que tenía que hacer para salvar la economía nacional. Está larguito, es un spot para las redes sociales que está publicando la campaña de Joe Biden, pero vale muchísimo la pena. Lo mismo les vamos a compartir, déjame buscárselo, Maru, para que sepas de cuál se trata. Esto me lo pasó la doctora Luluz Nava, que es el mensaje del ex presidente de Médicos Sin Fronteras. Es de veras un mensajazo el que publicó. Si no lo tengo por aquí, me lo reenvío en este momento para que lo podamos compartir. Creo que vale mucho la pena este mensaje que aquí lo tengo y se los voy a compartir a la producción para que la producción se la haga llegar a ustedes. Ahí está. Ahí tienen ya ustedes el spot de Joe Biden y ahí tienen también ahorita, les van a pasar lo del expresidente de Médicos Sin Fronteras que está en francés pero viene subtitulado en castellano. No se lo pierdan, de veras, dense tiempo tanto de ver este spot de Joe Biden como lo que te acabo de mandar, Maru, que es lo relativo a este mensaje del expresidente de Médicos Sin Fronteras. Ya lo tienen allí para que lo puedan checar y lo puedan observar con mucho cuidado. Sergio López, ya le di el agradecimiento. También Paco Prado, no han agarrado al ratero, esto en Guadalajara, ya nos dijo que les hablemos justo cuando esté cometiendo un delito. Imagínate, como siempre, ¿no? Tienes que agarrarlos infraganti. Mari Carmen Torres, muchas felicidades, Juan María, eres un gran comunicólogo. Muchísimas gracias por esos mensajes. Pati Medina, gracias y buenas noches, con muchísimo gusto. Y como siempre les digo, si les gusta, recomiéndenlo. Si no les gusta, no digan nada. Si pueden, replíquenlo. Si tienen el tiempo, el gusto, quieren suscribirse a mi canal de YouTube, lo voy a agradecer mucho. Ya tenemos allí algunas capsulitas que son diferentes y que creo que son interesantes. Mi recomendación es que nos sigamos cuidando, vamos conservando la distancia social, esta decisión que allí sí, como dice el presidente, el pueblo ha tomado de ser respetuoso con la distancia social, 1,5 metros, 2 metros,
no contagiemos a los demás para no contagiarnos a nosotros mismos, lavarnos las manos constantemente, usar el cubrebocas, usar el gel antibacterial cuando estamos saliendo a la vía pública. Y son de las cosas muy indispensables. Y ante síntomas como fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto, pues a consultar de inmediato al médico. Miren, les quiero decir que la Organización Mundial de la Salud ya tiene 7 u 8 candidatas de vacuna contra el coronavirus. Hay aproximadamente esa cantidad para una vacuna para el nuevo coronavirus y se está acelerando el trabajo en ellas. Eso está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Las principales son alrededor de 7 u 8, pero tenemos más de 100 candidatas. Nos enfocamos en las pocas candidatas que tenemos que probablemente den mejores resultados. Así es como estamos con toda la intención de que pronto se dé esto. Oigan, y ahí les va una buena noticia de Twitter. Eso no le va a gustar al presidente Trump, que es igual que López Obrador, ¿eh? Twitter marcará con etiquetas y advertencias todo contenido engañoso sobre COVID-19, incluso si proviene de Trump. No importa si un tweet con información discutida o engañosa proviene del mismo presidente Donald Trump, a partir de ahora, ese tipo de contenidos relacionados con COVID-19 llevarán una etiqueta o mensaje de advertencia de acuerdo con una nueva norma que ha puesto en vigor la red social. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y les quiero platicar esto, tómenlo como anécdota. Presos de California fueron captados en un video intentando infectarse con coronavirus para forzar su libertad. En una de las ocasiones, los internos bebieron agua caliente de un mismo vaso con el supuesto objetivo de generar una lectura más alta de su temperatura al ser atendidos por una enfermera. Estaban tratando de que los dejaran en libertad. Les digo que tengo un montón de información y no me quiero ir sin compartírsela porque creo que vale mucho la pena. Claudia, mañana espero compartir lo que me mandaste. Creo que vale mucho la pena que la demos a conocer. Esto para los amantes del fútbol americano, el doctor Fauci nos dio malas noticias. Los que estamos esperando la temporada en septiembre, tal como se anunció el calendario, dice: partidos de la NFL podrían ser perfectos para propagar el coronavirus, incluso sin fanáticos en las gradas. Esto advirtió el doctor Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos. Dijo que los partidos de la NFL podrían ser la configuración perfecta para propagar el virus. Además, dejó claro que si la tasa de contagio sigue siendo alta, no se puede tener una temporada, es imposible. Asimismo, afirmó que solo es factible tener partidos con jugadores que hayan dado negativo en su prueba. Precisó que alguien contagiado podría propagarlo fácilmente tan pronto como entre en contacto con otro jugador. Ante la pregunta de qué pasaría si un equipo tiene a 4 atletas infectados, el experto aseveró que la liga debería suspenderse. Es probable que los otros que son negativos son realmente positivos. Y pues esta es una mala noticia para quienes nos gusta mucho el fútbol americano. Y pues está diciendo, y sí es de entenderse, ¿no? Si el COVID-19 se contagia nada más del toque, pues imagínense cuando se hacen el amontonadero y los empujones, pues es un deporte de contacto, no es un deporte de por ejemplo, el béisbol, que también me gusta mucho, pudiera ser que no se saluden y que no se abracen cuando conectan un jonrón o cuando hacen un out, pero eso puede ser previsible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está diciendo el epidemiólogo. Muchísimos saludos, Tere Orozco Ramírez, Claudia Gabriela ya lo dije, Verónica Jiménez también saludos, a Ángel Lucio Espinosa, también para Mario Aviña Campos, Pablo Díaz Pavami, y gracias por el saludo, Pablo. La petición de costumbre es: vamos vacunando a los niños contra la polio, contra el sarampión. Eso es de primer orden. Este tipo de contagios es fundamental que lo vayamos abatiendo. Creo que esto no está por demás estárselo insistiendo, porque son muchos niños los que están sufriendo con este tipo de enfermedades que son
combatibles, que podemos combatir, y eso es muy importante que lo hagamos. Entonces, a vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Miren, la académica y compañera de algunos programas en Mega Noticias TVC, Carolina Toro Morales, publica un tuit muy interesante: golpe de realidad, aumento de la pobreza laboral, de la violencia de género, caída de la actividad industrial y desplome del empleo. No son ideas de los adversarios, son cifras y estimaciones oficiales, son urgentes y las medidas de protección y un diálogo nacional. Les quise compartir este tuit de la politóloga Carolina Toro Morales, quien lo ha publicado el día de hoy en su Twitter. Y bueno, pues ya les tengo que dar las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero mañana. Mientras estemos en esta situación, créanme que a veces me cuesta trabajo, a veces sí me cuesta trabajo, pero me da muchísimo gusto a lo largo del día ir acumulando información como la que les comparto. Ojalá sea de utilidad, ojalá les sirva para tomar decisiones, les sirva para platicar con los amigos. Mario Ávila Campos, mi querido Mario, un gran amigo, también compañero de muchas lides periodísticas, y qué bueno que andas por aquí, Mario, qué bueno que te diste una vuelta a esta transmisión. Como siempre les digo, si les gusta, recomienden. Si no les gusta, no digan nada. Si les queda bien, replíquenla, pásensela a otros, y el favor de su atención siempre lo voy a estar expresando, porque es el sustento para poder estar todas las noches aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense mucho. Lourdes, gracias por tu tiempo. Y no, gracias por el de ustedes, que hacen el favor de hacer posible esta comunidad. Muchísimas gracias. Pásenla bien y por favor, cuídense mucho.